Bienvenidos a la Crónica de Historia de France 24, un espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Hoy vamos a hablar de Cuba, de su revolución y de la dinastía Castro. El 19 de abril del 2018 es un día histórico para esta isla del Caribe porque Raúl Castro entrega el poder luego de 59 años desde que su hermano Fidel derrocó la dictadura de Batista en 1959. Para profundizar esta historia me acompaña Daniel Cubilledo, doctor en Relaciones Internacionales y cuya tesis estuvo enmarcada en Cuba. Daniel, desde que Fidel Castro se tomó el poder, la mayoría de los presidentes de Estados Unidos, empezando por Eisenhower, hicieron de todo para derrocar a Castro y ninguno pudo. ¿Por qué se le volvió a Estados Unidos una piedra en el zapato Cuba, la Cuba de Fidel? Hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Bien, ahí habría dos cuestiones. La primera es porque Cuba era un mal ejemplo que se podía expandir, que se podía repetir en otras latitudes, no solamente en América Latina, donde recordemos que es una época de auge de los movimientos sociales y populares y también movimientos armados, sino también en África y en Asia, donde al calor del proceso de la descolonización están surgiendo nuevos estados en regiones geoestratégicas muy importantes, ricas en recursos minerales y, por lo tanto, de alguna manera la expansión de la Revolución Cubana o de otros ejemplos, otras revoluciones de estas características suponía una gran amenaza para Estados Unidos. También, por supuesto, no ha conseguido derrocarla pues por el gran apoyo popular que ha tenido la Revolución Cubana hasta hoy en día incluso. Y uno de los apoyos iniciales con que contó Cuba fue el de la Unión Soviética, porque Fidel Castro abiertamente se proclamó seguidor de la corriente de pensamiento de Marx, de Lenin, de José Martín, y muy pronto surgió un lazo de amistad entre la URSS y entre la Cuba de Fidel. ¿Qué representó esta amistad para el mundo? Bueno, obviamente la alianza con la Unión Soviética fue la más importante y vital para Cuba, sobre todo para la supervivencia económica, una vez que Estados Unidos ya implementa de una manera total el bloqueo en febrero del año 62. Entonces, desde ese punto de vista es importante. Pero más que la alianza con la Unión Soviética, creo que también es justo destacar la diversidad de las relaciones internacionales de Cuba con países de África, de Asia, de América Latina y con organizaciones sociales y políticas de todo el mundo, que yo creo que es lo que ha conseguido que se proyecte más allá de América Latina por todo el mundo, precisamente por esa vertiente también antiimperialista y nacionalista que tiene Cuba, aparte de la marxista, por supuesto, lo cual hizo que muchos países del tercer mundo que en esos momentos se independizaban, pues de alguna manera se sintieran identificados. Daniel, y mire que hay un punto muy importante para destacar en esta relación entre la Unión Soviética y Cuba, y es la crisis de los misiles de 1962. Estados Unidos descubrió que en territorio cubano existían misiles nucleares soviéticos, y aquí empieza un temor mundial de que se produzca una guerra nuclear. ¿Cómo vivió Cuba este episodio histórico? Bueno, fue un momento crítico. Hay que recordar que un año y medio antes, el 16 de abril de 1961, se produce una invasión a Cuba, fundamentalmente integrada por exiliados, pero organizada y apoyada por Estados Unidos, que es derrotada. Existía un grave peligro de que pudiese ocurrir otra invasión, pero en esta ocasión con una implicación militar mayor de Estados Unidos, y esto es lo que explica que se instalen esos misiles nucleares. Para el pueblo de Cuba realmente fue un momento en el que de alguna manera se galvanizó la revolución, porque creó un movimiento de tensión muy importante, pero que de alguna manera aunó al pueblo cubano de una manera muy importante, y por supuesto el mundo estuvo en riesgo de una guerra nuclear que hubiese sido obviamente desastrosa. Muy pronto salen de escena el presidente Kennedy, sale de escena Khrushchev, sigue Fidel Castro, pero los Estados Unidos imponen un embargo a Cuba, un embargo económico, comercial, financiero. ¿Cómo logra la isla, cómo logra Fidel Castro al interior de Cuba llevar a cabo y sostener la economía de este país caribeño? Bueno, el bloqueo económico, comercial y financiero ha causado pérdidas multimillonarias al pueblo de Cuba y, de hecho, una gran parte de las dificultades económicas, digo una gran parte porque no toda, obviamente, pero una gran parte se debe
a los daños de este bloqueo económico, pero que realmente ha tenido el efecto contrario al que se buscaba. El pueblo cubano lo que ha visto es que de una manera injusta se le está castigando por haber decidido hacer una revolución y diseñar un sistema político y social, obviamente perfectible, no ideal, pero el suyo, y de alguna manera el efecto que ha tenido es, como digo, el contrario. El pueblo, de alguna manera, se ha unido más y ha sentido de una manera muy injusta esa agresión de Estados Unidos. Ahora bien, Cuba logra remontar su economía, pero ante los ojos del mundo, durante la era de Fidel, se la calificó de régimen con violaciones en materia de libertad de expresión, de libertad de circulación, de que no existieran elecciones, pero también se le alabó su sistema de salud y de educación pública gratuita. ¿Qué pasaba al interior de Cuba y cómo vivían los cubanos esta disyuntiva en la cual ellos estaban? Bueno, obviamente esta es una respuesta bien polémica, pero yo creo que una de las cuestiones importantes de la Revolución cubana fue la implicación y la participación del pueblo, desde las campañas de alfabetización, y un montón de cuestiones que serían ahora imposibles de resumir, pero eso hizo que la gente que en el anterior régimen se sentía totalmente excluida de la política, se implicara. Entonces, esto de alguna manera ha generado que las personas se implicaran y sintieran la revolución como suya. Unida al bloqueo y a la hostilidad de Estados Unidos, esto ha hecho que haya una situación de tensión importante y, por lo tanto, que se establecieran medidas pues que de alguna manera, en cierto sentido, son coercitivas, pero que de alguna manera se interpretaban como una defensa hacia la hostilidad de Estados Unidos, que, por otra parte, históricamente siempre ha tenido un vínculo muy estrecho con lo que ahora se llama la disidencia o, para otras personas, los grupos contrarrevolucionarios. Entonces, este vínculo tan fuerte desde el inicio de la revolución, desde finales del año 59, de financiación por parte de los Estados Unidos, ha generado que, de alguna manera, la gente percibiese que estaba justificado algunas de las cuestiones relativas a la libertad de expresión, a la libertad de circulación, unido a los grandes logros de la Revolución cubana. Yo creo que este es el contexto que, de alguna manera, explica estas cuestiones. Daniel, pero ¿usted cómo ve la calidad de vida de los cubanos durante la época de Fidel? Y bueno, eso depende con qué lo compares. Yo creo que también hay diferentes fases dentro de la Revolución cubana. Por ejemplo, sobre todo en la década de los 80 había unos niveles de bienestar bastante, obviamente modestos, pero no se vivía mal. Y por supuesto, depende del momento. El periodo especial, a partir de la caída de la Unión Soviética y una fuerte crisis económica que hubo en Cuba, pues obviamente se pasaron dificultades terribles. Y ahí le quiero preguntar, 1989 cae el muro de Berlín, 1991 se desintegra la Unión Soviética, cae el bloque comunista, pero Cuba sigue a flote. ¿Cómo lo lograron? Bueno, pues esto tiene que ver precisamente con cuestiones que he mencionado anteriormente. Lo primero, el gran apoyo que tuvo Fidel Castro y la dirigencia de la Revolución cubana para resistir en esa coyuntura en que Cuba ya se quedaba solo, ya el enemigo histórico de la Unión Soviética no existía y el bloqueo se arreció, se acrecentó. Hubo una nueva vuelta de tuerca en el año 92 y en el año 96 con las leyes Torricelli y Helms-Burton, y de alguna medida hubo una serie de reformas, hubo una liberalización ampliamente discutida en el pueblo, con grandes asambleas, consultas, referéndums, etcétera, que de alguna manera legitimaron este tipo de reformas, que de alguna manera se sintieron o se presentaron como en alguna medida como concesiones, que no había otra alternativa para sobrevivir. Ya el objetivo era sobrevivir ante ese momento de aislamiento y de hostilidad. Ahora, la relación Cuba-Venezuela, que ya podemos verla a partir del año 2000, ¿qué tanto hubo de influencia de Fidel Castro en Hugo Chávez en esta Venezuela que se proclamaba socialista? ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, sin duda alguna, esta relación entre Cuba y Venezuela y entre los dos líderes pues fue muy importante, pero que también hay que contextualizarla en un momento tras el fracaso de las políticas neoliberales, ¿verdad?, durante los 90 en la región,
pues hay una rearticulación del movimiento social y popular que tiene como consecuencia el triunfo de diferentes gobiernos de izquierda y de centro izquierda en América Latina, y también tiene que ver con la guerra global contra el terror. A partir de los atentados del 11 de septiembre de Bush, que de alguna manera deslegitiman, digamos, la proyección de Estados Unidos. Entonces, bueno, esta alianza ha sido muy importante, pero creo que las influencias han sido recíprocas. Creo que en el proceso de la Revolución Cubana, estas nuevas revoluciones o estos nuevos procesos, como en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, pues también han generado un gran debate, ¿no? Porque los sistemas políticos y económicos pues son muy diferentes debido a la distancia histórica, también el contexto en el que cada uno surge. Daniel, y finalmente se genera una transición de gobierno. Fidel Castro le entrega ya por su vejez el poder, la presidencia, a su hermano Raúl Castro, y por eso llamamos esto como una dinastía de los Castro. ¿Qué pasa en este punto de la historia de Cuba? Bueno, es un momento muy importante en la historia. Yo he de decir que discrepo con el término dinastía, ya que Raúl Castro jugó un papel protagónico y fundamental desde los orígenes de la Revolución Cubana por méritos propios, esa primera puntualización. Pero bueno, Raúl Castro ha sido un dirigente muy pragmático, ha iniciado un proceso de transformaciones que son las más profundas en la historia del socialismo cubano, y obviamente es un momento de transición o sobre todo que será el relevo generacional, donde se va a consumar el relevo generacional y se va a abrir obviamente una etapa nueva dentro de la Revolución Cubana, muy diferente a lo que ha sido durante el siglo XX y principios del siglo XXI. Daniel, muchísimas gracias por este viaje a través de la historia de Cuba, de la era de Fidel y de la era de Raúl Castro. El 19 de abril del 2018, Raúl Castro entrega el poder de Cuba y se acaba la historia de los Castro en esta isla del Caribe. A ustedes muchísimas gracias y los invitamos a que sigan en France 24 y a que esta y otras crónicas las visiten en france24.com.